Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Hoy vamos a avanzar el tema comunicación y lenguaje. Ya habíamos concluido este contenido en las primeras clases que tuvimos, pero vamos a repasar ahora para que ustedes tengan tiempo de estudiar durante esta cuarentena. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, el primer punto es la comunicación. ¿Cómo se define este término? Como un proceso, esa es la palabra clave. Un proceso por medio del cual dos o más personas interactúan e intercambian información. Ustedes recordarán los ejemplos que les di en clase sobre Condorito y Yayita, ¿no? Al momento en que uno de ellos comenzaba a emitir un mensaje para compartirlo, ya se estaba realizando este proceso de comunicación. Incluso en este momento estamos comunicándonos, ¿verdad? Estamos realizando este proceso en el cual estamos compartiendo información. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de comunicación que existen. Estos son dos, verbal y no verbal. La comunicación verbal se caracteriza porque se utilizan sistemas lingüísticos para comunicarse, ¿verdad? A diferencia de la comunicación no verbal, en el cual no se utiliza ningún sistema lingüístico, solamente gestos, movimientos, actitudes, etc. Vamos a ejemplificar a continuación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistemas lingüísticos? Nos referimos a todos los idiomas que existen en el mundo, todas las lenguas que utiliza el ser humano para comunicarse con los demás. Estos pueden ser de tipo oral o de tipo escrito. Oral cuando se utiliza el aparato fonador para emitir sonidos y la persona que los recibe utiliza su aparato auditivo. Y el segundo tipo es la comunicación verbal escrita, que únicamente utiliza sistemas gráficos para comunicarse, para transmitir un mensaje. ¿A qué signos gráficos nos referimos? A las letras, ¿no? A las vocales, a las consonantes que utilizamos para formar palabras y oraciones. Estos se transmiten a través del papel o simplemente a través de un mensaje de texto por Facebook, WhatsApp o correo electrónico. Por otra parte, tenemos la comunicación no verbal, que se caracteriza por el uso de gestos, movimientos, actitudes, etc., que tratan de expresar algo del emisor, ¿verdad? En este caso, los emojis son parte de la comunicación no verbal porque son símbolos, ¿verdad? Tratan de expresar algo. También el movimiento de manos que utilizamos frecuentemente para saludar a alguien o para despedirnos. El pulgar arriba, el pulgar abajo, que significa bien o significa mal, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y en algunos memes podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el gesto que la niña hace es una señal de que está enojada, de que no está a gusto, o de que simplemente está junto a personas que no le agradan, ¿verdad? Pero ella no está diciéndolo, simplemente su gesto nos está comunicando eso. Las expresiones faciales son parte de la comunicación no verbal. Bien, una vez que ya vimos cuáles son los tipos de comunicación que existen, vamos a pasar a la siguiente parte, que son las barreras de la comunicación. ¿Qué son estas barreras? Se definen como perturbaciones. Perturbaciones que no permiten que se realice el proceso de la comunicación o que interfieren, ¿no? Porque estas perturbaciones, estas barreras, afectan la nitidez y la fidelidad del mensaje. Se los conoce también como ruidos, ¿no? Y existen estos tipos de ruidos. El ruido físico, ruido fisiológico, ruido psicológico y ruido semántico. El ruido físico se refiere a todas las interferencias externas que pueden existir alrededor de las personas que se están comunicando. Puede ser tanto el ruido de los autos, las bocinas, las personas discutiendo, un bebé llorando, etc. Todo el bullicio del entorno provocado por agentes externos. El siguiente es el ruido fisiológico. Este hace referencia a los problemas que puede tener una persona al momento de hablar. Por ejemplo, que sea tartamuda, ¿no? Eso impide que la comunicación sea eficaz y fluida. Pero también puede haber un problema en el oído del receptor. Por ejemplo, que no escuche bien es un problema muy grave que influye en la comunicación de las dos personas. También tenemos el ruido psicológico, ¿no? El cual se refiere a la intervención que puede haber en la mente de una persona cuando está comunicándose con otra. Puede que la persona esté triste y que eso influya en lo que va a entender, ¿no? Puede que esté distraída, que esté feliz, que esté
de duelo, etc. Todas las condiciones internas que afectan principalmente a la mente de una persona interfieren en la comunicación adecuada. Y es por ello que también interfieren en el mensaje que van a recibir. Y por último tenemos al ruido semántico, el cual afecta principalmente al significado del mensaje que se quiere transmitir. Esto puede deberse a que se utiliza una o más palabras que tienen doble significado. Es decir, tenemos un ejemplo: el cerdo de tu hermano. Es muy diferente que decir el cerdo que es mascota de tu hermano, ¿verdad? Porque en la primera oración existe doble significado, doble sentido, que puede ser malinterpretado e incluso llevar a una discusión. Pero la segunda es un poco más clara. Entonces, este ruido semántico se refiere a principalmente esa interferencia que existe al comprender el significado de una palabra dentro de una frase. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte, el lenguaje. ¿Cómo lo definimos? Con una palabra muy simple: facultad. También podemos utilizar un sinónimo, la palabra capacidad. Entonces, el lenguaje es una facultad que todo ser tiene para comunicarse con los demás mediante signos. Como podemos ver en la imagen, tenemos áreas en el cerebro, precisamente la parte azul y la parte amarilla. Son dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. Estas dos nos ayudan a comprender y a producir mensajes a través de un idioma. El hecho de que tengamos estas áreas en nuestro cerebro para comunicarnos implica que tenemos esta capacidad de lenguaje. También es importante indicar que no somos los únicos seres que pueden comunicarse, que tienen la facultad de lenguaje, pues los animalitos también pueden comunicarse entre ellos de diferentes maneras. No utilizarán un sistema lingüístico como el ser humano, pero ellos tienen otros sistemas. Por ejemplo, los perritos se comunican ladrando, moviendo la cola, etc., ¿no? Y los monos podemos ver que se comunican a través de gritos para indicar miedo, hambre, etapa de reproducción, etc. ¿Sabían que algunas aves, como las gaviotas, se alimentan de diferente manera? Por ejemplo, la gaviota madre lleva la comida al nido y balancea su pico en forma horizontal. El pichón picotea la mancha roja del pico de su madre para que ésta regurgite la comida sobre su boca, es decir, sobre su pico. Es muy interesante, ¿no? Bien, vamos a proseguir con los componentes del proceso comunicativo. Aquí les tengo 6 componentes. ¿Quiénes son los que conforman el proceso de comunicación? Aquí les había traído unos cuadros de Condorito y Yayita, no sé si lo recuerdan. Vamos a tratar de recrear esto con otra tira cómica, en este caso Mafalda. Bueno, el primer componente es el emisor. El emisor es la persona que produce el mensaje, ¿verdad? Ese mensaje que es enviado hacia el receptor, es decir, hacia la persona que va a recibir ese mensaje. ¿Pero qué es el mensaje? Es el resultado de codificar una determinada información. Lo que ha pensado Mafalda en su mente, ha tratado de codificarlo en un idioma y lo ha transmitido. Ese es el mensaje, ¿no? Ahora bien, el mensaje tiene que estar en un código, es decir, en un conjunto de signos. En este caso, el español, ¿no? Pero también hay otros códigos como el inglés, francés, aymara, quechua, etc. Pero también puede ser un código no lingüístico, es decir, puede que no se utilice sistemas lingüísticos o se utilice una lengua, que simplemente sea una comunicación no verbal a través de gestos y movimientos, ¿no? El mensaje se transmite a través de un canal. Este es un medio o un soporte físico a través del cual viajan los mensajes. Puede ser de los siguientes tipos: vocal, auditivo, visual, olfativo, etc. Depende de cuál es el sentido que se afecta al momento de transmitir el mensaje. En el caso de este video estamos utilizando un canal vocal auditivo, porque yo estoy utilizando mi aparato fonador para hacer las grabaciones y ustedes van a utilizar su aparato auditivo para identificar todo lo que estoy diciendo. Pero también vamos a utilizar un canal visual, porque las imágenes, las letras, todo el contenido del video en sí tiene imágenes que ustedes van a percibir a través de la vista. Bien, esos son los 6 componentes del proceso comunicativo. Bien, ahora vamos a hablar de la diferencia que existe entre 3 términos: el lenguaje, la lengua y el habla.
En primer lugar, el padre de la lingüística determinaba que el lenguaje es un término muy general, el cual englobaba tanto lengua como habla. Pero para determinar cuál iba a ser el objeto de estudio de la lingüística, decide separar algunas características que tiene lengua y habla. Entonces, Saussure decía que la lengua es un sistema gramatical que existe en todos los cerebros de un conjunto de individuos, mientras que el habla es la realización individual que los hablantes hacen de este sistema, es decir, de la lengua. Ahora bien, vamos a determinar algunas características que le pertenecen tanto a lengua como a habla. En primer lugar, la lengua es social y esencial, mientras que el habla es individual y accesoria. ¿Por qué decimos que la lengua es social? Pues porque le pertenece a un determinado número de personas. La lengua no puede ser propiedad de una sola persona, ¿verdad? Bien, a diferencia del habla, que es individual. Esto se debe a que cada persona utiliza la lengua de diferente manera y no todos hablamos igual. Por eso se hace esta distinción entre social e individual. También tenemos que diferenciar que la lengua es esencial, porque es un sistema imprescindible para que exista el habla. Sin lengua no hay habla. Por ello, el habla es considerada la parte accesoria del lenguaje. Otra característica de la lengua es que es homogénea, es decir, es la misma. Las reglas son las mismas y es única. Pero el habla es heterogéneo, porque no todos hablamos igual, ya habíamos dicho, ¿no? Por lo tanto, no existe un solo tipo de habla, sino que existe diferencias en la forma de expresarse, en la forma de utilizar una lengua. En resumen, la lengua es un sistema de signos lingüísticos que existe en la mente de cada uno de los individuos. Es decir, todas las palabras, las reglas gramaticales que conocemos y con las cuales nosotros nos expresamos están en nuestra mente y por ello se considera un proceso psicológico. Mientras que el habla es la realización individual de la lengua, es decir, todo lo que tenía en la mente, lo que estaba pensando, lo decodifico y lo expreso, ¿no? Lo exteriorizo. Esto se manifiesta a través de ondas sonoras que la persona que me está escuchando, es decir, el receptor, recibe, ¿verdad? Comprende y asimila a través de su aparato auditivo. Es por ello que el habla ya no es psíquico, sino es un proceso fisiológico y físico. Bien, vamos a pasar con el siguiente punto, el signo lingüístico. Como ya habíamos dicho, la lengua está en la mente, en la psique del individuo, ¿verdad? Y la lengua está conformada por un gran número de signos lingüísticos, los cuales también van a estar almacenados en la mente. Entonces, ¿qué es un signo lingüístico? Es una entidad psíquica de dos caras. ¿Cuáles son esas dos caras? El significado y el significante. Podemos relacionar signo lingüístico con palabra, para que comprendan mejor entonces, ¿no? Un signo lingüístico son las palabras que tengo almacenadas en la mente. Reconozco cómo se pronuncian, cómo se escriben y también reconozco el significado que tiene esa palabra. Muy bien, vamos a describir qué es el significado y qué es el significante. El significado es el concepto, la idea que se forma en mi mente cuando percibo el significante, es decir, cuando lo escucho, cuando lo leo, cuando lo pienso, la idea que se forma en mi mente, ese es el significado. Mientras que el significante es la huella psíquica del sonido almacenada en mi mente, es decir, yo sé cómo se pronuncia la palabra árbol, sé cómo se escribe y puedo pensarlo sin pronunciarlo. Quisiera que algunos de ustedes hagan eso, que piensen en un momento en la palabra árbol en su mente. Bien, ese es el significante. No necesitan escribirlo para determinar que existe. Por ello se llama huella psíquica del sonido, ¿verdad? Hay una huella del sonido en su mente que ustedes pueden recordar. Todas las palabras que han adquirido en su lengua son signos lingüísticos. Puede ser casa, puede ser carro, puede ser ropa, pared, etcétera, ¿verdad? Y si no reconocen el significado de alguna de esas palabras, entonces ese signo lingüístico no existe en su mente. Para que sea signo lingüístico,
tiene que tener tanto significado como significante. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya ayudado a refrescar un poco más la memoria y que las imágenes les ayuden a comprender mejor lo que estamos avanzando, ¿no? No olviden repasar, les di una práctica de este tema. Pueden volver a elaborarlo o simplemente responder a las preguntas que les dejé. Eso ha sido todo por hoy, espero que nos veamos en el siguiente video.